Un portal al infierno fue abierto. Dos hermanos, una pesadilla. Transcurría el frío otoño y también el tercer mes de viaje para dos hermanos inmersos en un enorme bosque desconocido. Hermanos que desde niño siempre tuvieron deseos de viajar por y hacia lo desconocido, contar con la sensación de no saber qué hay allí más allá. Pero ahora no había mucho dinero. Ya habían usado la mayoría en sus paradas anteriores. Sus mochilas de viaje día tras día se iban tornando cada vez más ligeras y sus pasos eran cada vez más pesados. Las ansias de aventura disminuían de a pocos mientras incrementaba la preocupación de en dónde rayos estaban. Ya deberían de haber llegado a algún lugar hace mucho tiempo para poder descansar. Contaban con mapas, pero no querían usarlos a menos que realmente estén en problemas, y al parecer lo estaban. Ligera y silenciosamente se acercaban y cruzaban la delgada línea de la diversión y empezaba la del peligro. Estaban totalmente rodeados por árboles y arbustos de aspecto otoñal, que apenas dejaban pasar los rayos del sol. El aspecto reseco de las hojas filosóficamente les avisaban que el tiempo de ponerse serios había llegado. Marco, el hermano mayor, a sus 25 años, era un tipo robusto y de estatura mediana. Le gustaba bastante bromear y reír, encontrar el lado divertido a todo. Él fue el de la idea del viaje. No le fue muy difícil convencer a su hermano de ir juntos. Él era su responsabilidad, pero ahora la sonrisa se le había ido y lo embargaba un rostro preocupado y serio. Abrió la mochila de suministros y solo quedaba una botella de agua y 3 panes. Debían encontrar un pueblo pronto. Con algo de desgano y acudiendo con urgencia a la sensatez, Marco abrió el mapa. Algo estaba muy mal. Intentó averiguar en dónde se encontraban y dónde estaba el pueblo más cercano, pero no lograba encontrar ningún punto de referencia que coincidiera con el mapa. Frunció el ceño, tomando un fuerte respiro para despejar su preocupación mientras intentaba ubicarse. Era como si fuera el mapa equivocado. Nada estaba donde debería estar. Miguel, el hermano menor, tenía 20 años. Él estaba muy confiado de las decisiones de su hermano. Era un poco más bajo que Marco y también más delgado, de personalidad más seria, pero bastante más empático. Siempre que podía ayudar a alguien, lo hacía. Él notó la preocupación en el rostro de Marco, ya que no era algo común. Por ello supo que algo malo estaba pasando. Ambos detuvieron la caminata, las cosas debían decirse. Antes que pudiera siquiera preguntar, Marco le dijo con una extraña frialdad que estaban perdidos. Miguel lo miró con una mezcla de sorpresa y extraño. Ellos empezaron a debatir qué hacer. Una mala decisión podría ser fatal. Miguel tomó el mapa obteniendo el mismo resultado. No hubo tiempo para culminar la conversación. Un poderoso sonido los interrumpió desde los cielos. Los árboles se sacudían con fuerza y el viento los apabulló lanzándolos al suelo. Para sorpresa de ambos, un grupo de helicópteros pasó volando rápidamente a baja altura. No hubo oportunidad de pedir auxilio, ni siquiera se les pudo observar con detenimiento, ya que estos velozmente se alejaron más y más, desapareciendo en el horizonte. Este incidente los dejó perplejos, pero algo cambió poco después. Marco sonreía esperanzadamente, mientras Miguel lo miraba con incredulidad. Le explicó que es muy probable que de la dirección de donde vinieron estos helicópteros exista un pueblo cercano. No era algo seguro, pero sí era su mejor chance. Ambos hermanos decidieron seguir su travesía tomando ese camino. Y así transcurrieron 4 horas de larga caminata. La alegría los embargó de pies a cabeza, pues divisaron a la distancia un pequeño pueblo. Emprendieron el camino hacia él, creyendo que sus problemas habían sido resueltos, nada más alejado de la realidad. Era extraño. Mientras se acercaban, una sensación horrible se apoderaba de ambos.
Era como si voluntariamente se sumergieran a un abismo. Era como si se acercaran a algo descompuesto. «Algo está mal allí», dijo Miguel. «Tonterías, sigamos», respondió Marco, el cual intentaba ignorar lo mismo que Miguel. El lugar era bastante humilde y antiguo. Este contaba con una tonalidad grisácea, como si los colores se hubieran desgastado con el tiempo. La mayoría de las casas eran de un solo nivel y estaban construidas con adobe, el resto con madera o caña y otros materiales poco resistentes. Las calles eran estrechas, algunas estaban pavimentadas con piedra, otras simplemente eran terreno natural. Había muy pocos animales rondando por los alrededores. Los negocios eran casi inexistentes. Es como si el pueblo estuviera perdido en el tiempo, un lugar atemporal que no coincide con el mundo exterior. Los hermanos quedaron extrañados ante la frialdad de sus habitantes. Un par de veces intentaron entablar una conversación con algunos de ellos, pero estos los evitaban y no respondían a sus saludos, mucho menos a sus preguntas. Otros a lo lejos les miraban mientras hablaban entre ellos. Se sentía una incomodidad en el aire, pero no insistieron. Tenían otras prioridades a las que darles atención. Los hermanos no perdieron el tiempo e intentaron llamar y avisar a su familia que estaban bien, ya que estarían preocupados por ellos después de tanto tiempo sin comunicación. Pero no lo lograron por ningún lado. Las señales estaban muertas. A unas cuadras de distancia, lograron divisar un antiguo teléfono público. Este se veía lleno de polvo y suciedad, sin aparente uso desde hace meses, y para desgracia de lo que ya era evidente, este no funcionaba. Un detalle llamó la atención de Miguel. Los elementos metálicos del teléfono estaban muy oxidados, y no solo el teléfono, sino que todo el marco que lo rodeaba. Esto le dio motivos para dar más atención a los detalles del pueblo. En su recorrido, notaron los mismos efectos en ventanas y cerraduras, lámparas y picos, todos sufrían el mismo nivel de corrosión. Por otro lado, los elementos de madera sufrían un efecto similar, pero en menor agresividad. La vestimenta de los pobladores se veía demasiado gastada, algunas rotas, pero otras en definitiva descoloridas. Era como si el pueblo estuviera muriendo. Entonces, el terror se apoderó del pueblo. Todo oscureció. Se sentía como si el mundo se viniera abajo. En cuestión de pocos segundos, una tormenta cubrió todo el cielo. No era una tormenta común. Venía acompañada de una oscuridad rojiza, vivaz como si fuese sangre. Era como si el infierno infectara el mundo con un virus y ésta sucumbiera sin batallar. Todos se empaparon de inmediato de las fuertes lluvias y los violentos vientos empezaron a azotar sin piedad. Los truenos retumbaban brutalmente tan cerca que parecía que caería encima de uno. El miedo se apoderó del rostro de los pobladores. Estos corrieron lo más rápido que pudieron, se empujaban entre ellos, otros tropezaban. Se veía que ellos estaban más que asustados, ellos estaban aterrados. Los gritos abundaban, los niños lloraban. Era el terror de una presa huyendo de un depredador. Se escuchó el resonar de una poderosa campana. En pocos segundos notaron que ésta venía de una vieja iglesia. La iglesia estaba en la parte superior de una ladera, desde donde se podía divisar toda la extensión del lugar. En el tejado había un viejo hombre vestido con una sotana gris y cabello blanco. Este tocaba la campana con todas las fuerzas que su decrépito cuerpo le daban. Todas las ventanas y puertas se cerraban una tras otra. Pronto Marco y Miguel se convirtieron en uno de los pocos que aún quedaban en la calle. Tardaron tiempo en darse cuenta de ello, ya que estaban paralizados por el espectáculo frente a sus ojos. Los hermanos estaban atónitos. Un fuerte trueno los hizo espabilar.
No sabían hacia dónde correr, no entendían cómo, pero ambos sentían que algo muy aparte de la tormenta se acercaba. Corrieron calle por calle, tocando puertas casa por casa, pero nadie les brindaba ayuda alguna. Por fortuna, a lo lejos, al terminar una calle, avistaron a una anciana intentando cerrar un portón que conducía a un pasadizo. Esa era su única oportunidad. Se dirigieron de inmediato hacia ella y le rogaron que les dejaran entrar mostrándole los billetes que tenían a la mano. La anciana los miró de mala gana y luego de tomar el dinero sin mediar palabras, les dejó pasar. Señaló un cuarto maltrecho detrás de ella, dando ademanes que se podían quedar allí. Los hermanos no dudaron ni un segundo, entrando y trabando la puerta lo mejor que se pudo. Mientras se dedicaban a ello, se oían algunas pocas personas salir en grupo hacia los exteriores armados con machetes, trinches y palos. Estos gritaban, dándose ánimo entre ellos como si estuvieran preparándose para un enfrentamiento. Pero esto solo acrecentó aún más sus dudas sobre lo que estaba pasando. Marco y Miguel no entendían nada. Al menos, dentro del pequeño cuarto, se sentían a salvo, aunque en realidad el terror estaba lejos de terminar. La tormenta arrecía y castigaba sin piedad a los exteriores. Oyeron una casa cercana derrumbarse, seguido de los gritos de auxilio de los heridos producto de esta desgracia. El grupo de hombres armados que estaban afuera acudieron en su ayuda. Empezaron a levantar los escombros para rescatarlos, pero no tuvieron mucho tiempo para ello. Todo quedó en silencio unos segundos. Un grito horripilante y ensordecedor se apoderó del lugar. Era sin dudas de una mujer, pero era tan fuerte que parecía no ser humano. Todos los que se encontraban afuera aullaron espantados. No tardaron en retumbar los gritos de batalla mientras esa cosa rugía de dolor. Estos luchaban raudamente. Luego empezaron los gritos de muerte y agonía. Una a una las voces se iban apagando. Cada vez eran menos, hasta que no se oyó ninguna voz. El único sonido que quedaba era el de la tormenta. La sangre de los hermanos estaba helada, pensando en lo que debió pasarle a esos pobres hombres. Las débiles puertas que los separaban del exterior no detendrían esa cosa. ¿Vendrá por nosotros?, preguntó un pálido Miguel a su hermano. No lo sé. No hagamos ruido, dijo Marco temblando. Ambos suspiraban de miedo. Creían que dentro de poco oirían algo más aparte de la tormenta, pero no se oyó nada más. Y así esperaron su destino durante muchos minutos. Creyeron que a pesar del cansancio y el miedo que tenían, se mantendrían despiertos hasta que la tormenta acabara, pero estaban muy cansados. Marco no pudo más y cerró los ojos brevemente creyendo que solo lo había hecho unos pocos segundos, pero fue mucho más. Despertó de porrazo ante el fuerte tirón de ropa por parte de Miguel. Este, sin decir palabra alguna, le avisaba lo que estaba sucediendo. Miguel miraba firmemente hacia la puerta, y entonces Marco entendió. Un par de horribles pies descalzos manchados de sangre se veían por debajo de la puerta. Estos no se movían, solo estaban allí. Ambos trataban de mantener el silencio mientras su pulso casi arrancaba sus corazones de sus pechos. Aún así, evitaron hacer cualquier ruido. Los segundos pasaban y cuando llegaron a pensar que estos pies nunca se moverían, esta cosa empezó a tocar la puerta, 3 golpes de manera suave y cortés, a lo cual los hermanos forzaron sus bocas a cerrarse. Al no haber respuesta después de unos segundos, esta volvió a tocar, esta vez mucho más fuerte. Ante la negativa, esta volvió a tocar la puerta de una manera tan agresiva que parecía que la puerta se desprendería de su marco. Los hermanos estaban a punto de sucumbir ante el pánico, pero sin previo aviso, esta cesó sus intentos. Esos pies descalzos lentamente giraron, cambiando de dirección, y dio pasos hacia un destino desconocido. Simple y llanamente se fue. Miguel sintió un gran alivio al ver que esa cosa se había marchado.
Marco, al contrario, no. Este continuaba en alerta. No se sentía a salvo. Poco después, así de rápido como empezó la tormenta, esta empezaba a despejarse. Esta se desvanecía. El cielo recuperaba su color. La tormenta finalmente terminó. Los restos de la lluvia también desaparecieron, como si nunca hubiese sucedido, pero el desastre producto de esta sí fue permanente. 7 cadáveres yacían en las calles. Estos habían sido masacrados como si el ataque de un oso se tratara. Los cuerpos estaban destrozados, tenían grandes cortes muy largos y profundos. Los hermanos nunca habían visto algo similar. Los pobladores poco a poco se acumulaban, lamentando las pérdidas. Se veía mucha tristeza, impotencia y rabia en sus miradas. Los familiares sufrían un dolor mucho mayor. Una madre lloraba y maldecía junto al que fue su hijo. Uno de los lugareños, un hombre con barba y chaqueta marrón, de aparentes 45 años, dolido por la pérdida de los que al parecer fueron sus amigos, se mostró mucho más humano de los que se habían portado los demás. Marco aprovechó para preguntarle qué es lo que estaba sucediendo, qué era todo esto. El hombre, notando que eran forasteros, dirigió su mirada a ellos, tomó una gran bocanada de aire y se sinceró. Es el infierno, muchachos. Estamos sentenciados a esa tormenta y su monstruo. Siempre aparece sin previo aviso, sin importar la hora o el día, dijo el hombre mientras los hermanos palidecían. Este era un pueblo bueno, como muchos otros, gente humilde, gente amable y sonriente. Nunca tuvimos mucho, pero nos bastaba para ser felices. No fuese mucho, todo empezó con un relámpago en el cielo, la oscuridad, el pánico y la muerte. Y la bestia tiene hambre, ¿saben? No tardamos mucho tiempo en darnos cuenta. Solo podemos ocultarnos y escucharla pasar. No sabemos cómo es, nadie ha logrado verla y sobrevivir. Pero no es solo eso, he notado que hay algo más, algo difícil de explicar. Es una sensación extraña, ¿saben? Es como si nos estuviéramos pudriendo. Es como si las almas se estuvieran desvaneciendo. Poco a poco dejamos de ser gente y nos estamos convirtiendo en algo más, algo putrefacto, algo que ya no pertenece a este mundo. Quizá ya somos cadáveres y esa bestia quizá sea la parca. No me siento el hombre que era antes, ni tampoco nadie del pueblo lo es ya. Ya no puedo sonreír, solo siento odio, ira y demás cosas espantosas. Algunos intentaron acabar con la bestia, pero solo encontraron la muerte. Otros intentaron escapar del pueblo y han sido cazados. No sé cómo ustedes lograron entrar, pero nadie puede salir. Y ahora, ustedes son parte de nosotros, son parte del pueblo. Están atrapados aquí, en el mismo infierno. Los hermanos pasmados no dijeron palabra alguna mientras intentaban procesar la espantosa realidad. El hombre de barba se marchó a paso lento y sin despedirse. Ambos se preguntaban qué hacer, cómo volver a casa. Ya no les quedaba el más mínimo interés en seguir viajando. Solo querían volver. Tiene que haber alguna manera de regresar. Huyamos que es de día, por el mismo lugar donde entramos, dijo Miguel. Ya escuchaste lo que le pasó a los otros, replicó Marco. Debemos esperar y conocer un poco más de la situación. Quizá el tipo nos miente. Quizá quiera que esa cosa nos mate a nosotros en vez de a más de sus amigos. Debemos esperar. ¿Viste los cadáveres? ¿Viste cómo quedaron? Aún si logramos irnos, ¿qué pasará con los demás? Hay niños, se lamentó Miguel, tomándose la cara con ambas manos. No podía olvidar las crudas imágenes. No es nuestro problema, dijo fríamente Marco. Después de varias réplicas, los hermanos finalmente acordaron que no debían apresurarse. Un error podría ser fatal. La gran campana de la iglesia resonó nuevamente.
Los pocos que aún quedaban en sus casas lentamente empezaron a salir. Esta vez la gente no se asustaba ni corría, todos caminaban lentamente, dirigiéndose hacia el templo religioso. La tristeza embargaba el rostro de todos, algunos soltando lágrimas silenciosas, otros rezando y unos otros resignados, pero todos fieles creyentes. Los hermanos decidieron unirse a la multitud. La iglesia se encontraba en lo más alto, subiendo una ladera. Esta era muy grande, construida totalmente de piedra. Era lo que alguna vez fue una obra de arte, porque estaba muy descuidada y vieja. Al irse acercando, los hermanos notaron un vibrar que pronto se convirtió en una melodía musical muy hermosa. Tenía una fuerza en cada una de sus notas que te hacía sentir distinto. Inesperadamente, los caminantes que les rodeaban empezaron a cantar uno tras otro. Iban uniendo sus voces majestuosamente hasta parecer una sola. La letra de la canción hablaba sobre sus propias muertes, sus prontas e inevitables muertes y cómo resucitarían. Miguel espantosamente empezó a cantar. Marco solo pudo lanzarle una mirada de asombro escalofriante. Al poner el primer pie dentro de la iglesia, se dieron cuenta que esta era muy impresionante, muy bella y cuidada. Era un ambiente totalmente distinto al exterior y parecía ser mucho más grande de lo que se veía desde afuera. El padre de la iglesia era el mismo que tocó la campana durante la tormenta. Se mostró ante todos con elegantes túnicas. Las luminarias lo enfocaban con perfección a este trasluciendo su ser. Por breves instantes dio la impresión de ser algo más que un simple mortal. Este, elevando sus manos, inició su predicación. Palabras simples pero poderosas, acompañadas de una voz firme, pero que al mismo tiempo transmitía serenidad y confianza. En ese entonces los hermanos se dieron cuenta que muchos de los rostros tristes y desesperanzados encontraban paz al oír al Padre. Este les estaba brindando lo único que necesitaban: esperanza. La esperanza ciega e indubitable en la divinidad era lo único que los mantenía con vida. Miguel estaba casi tan hipnotizado como los demás. Marco, aún incrédulo, pensó que quizás no estaba tan mal aferrarse a esto. Después de todo lo que había sucedido, adoptar la religión no parecía ser para nada una mala idea. Algo socavaba el corazón de Marco y recién se daba cuenta. Por primera vez sintió el terror de perder a su hermano. Ahora Miguel era una cabeza más entre muchas otras y había un depredador devorando a cada una de ellas al azar. No pasará, se juró a sí mismo, poniéndose de rodillas y uniendo sus manos en súplica. Y así pasaron 4 largas semanas, tiempo durante el cual sucedieron varias tormentas, las cuales trajeron más muertos, llantos y entierros. Ambos eran testigos de todo el dolor, y esto les empezaba a afectar. Cada muerto era peor que el anterior. En un principio querían sentir indiferencia, pero era como la pérdida de un vecino al cual no le hablas, pero ves a diario. Pero luego fue como la de un amigo. El tiempo y la vivencia hizo que fueran entendiendo a estas personas. Pasar por la calle y verlo destrozado era una sensación horrible. La última de esas tormentas tuvo como víctima a una familia entera de la cual había niños pequeños. «Es suficiente, basta ya», maldecía Miguel mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Marco solo se tomaba la cabeza mientras sufría en silencio. Ambos conocieron a estos pequeños niños. Llegaron a encariñarse y la forma como les arrebataron la vida era insoportable. Este suceso fue el punto de quiebre para el cambio de sus planes. Ambos hermanos, llenos de furia, ya no planeaban cómo irse del pueblo. Ahora estaban convencidos. No se irían sin antes acabar con esta pesadilla, este maldito infierno. Lo único reconfortante de las tormentas es que cada noche roja pudieron recopilar un poco de información, tanto de los comportamientos de la bestia como los que se pudo conseguir conversando con los pobladores. Sentían que esa información sería muy útil para acabar con esa cosa, ese demonio infernal.
Después de tanto tiempo, finalmente se convencieron que tenían la real posibilidad de matarle. Primero, esa cosa no te matará si es que no le has visto el rostro. Segundo, si es que nadie ve su cara durante la noche, se tornará más agresiva hasta encontrar una presa y forzar que la vea. Tercero, ella ha recibido muchos ataques, pero nada logra matarla, pero sí llega a mostrar signos de arduo dolor. Cuarto, la tormenta roja tiene la misma duración cada vez que sucede. Nunca dura más ni menos tiempo. Esto es vital. Quinto, la bestia siempre desaparece del pueblo antes que termine la noche. Estas se convirtieron en las bases de su plan, un plan que podía fallar, pero no había opción. Era todo o nada. Habían estado esperando este momento. Una vez más, los vientos empezaron a agitarse, la lluvia empezó a caer, la gente empezó a huir. El color rojo se apoderó del cielo revistiendo la tierra. Ambos hermanos esta vez no se asustaron, esta vez se dijeron uno al otro: sea como sea, hoy termina todo. Esta será la última tormenta. Con los ojos totalmente tapados y asegurados con tela, ambos partieron de su refugio unidos con una soga a la altura de la cintura para evitar separarse por accidente. Esta vez tenían cronometrada la duración de la noche. Esta vez predecirían su término. Esta vez descubrirían dónde va ese monstruo cuando termina la tormenta. Solo tenían que mantenerse vivos y acabarían con ella. Los vientos y truenos eran fuertes, lo cual dificultaba oírla. Encontrarla no sería una tarea tan fácil como lo pensaron, pero aún tenían tiempo. Ella no puede matarlos si no le han visto el rostro. Era lo que se repetían constantemente para sentirse seguros. Habiendo pasado casi una hora, lograron oír su grito en dirección de la iglesia. Que estuviera allí era algo muy extraño, pero rápidamente se dirigieron allí. La bestia estaba en las afueras de la iglesia. Golpeaba fuertemente la enorme puerta de esta. Cada golpe la hacía vibrar, pero estas eran muy resistentes. A pesar de su poder, era claro que no lograría entrar. Al parecer esta noche aún no ha tenido víctimas. Está muy agresiva, dijo Marco. Los hermanos se acercaban lentamente. Marco bajaba la venda de sus ojos lo más mínimo posible para poder guiar, esperando con temor que esa cosa no voltee. Intentaban hacer el menor ruido posible mientras esa cosa continuaba invistiendo la puerta. No debían perderla. Y así estuvieron un rato hasta que la bestia desistió de sus esfuerzos y tomó un nuevo rumbo. Ellos la siguieron detenidamente, sin alejarse ni acercarse mucho, hasta que un momento Marco pisó sin darse cuenta una rama, produciendo un sonido que la bestia notó de inmediato. Este cubrió su vista rápidamente y todo se quedó en silencio. La lluvia arrecía, y ahora que la bestia había dejado de hacer ruido, ellos no tenían la menor idea de dónde estaba, por lo que decidieron no moverse. Entonces, justo después de un trueno, Marco sintió una respiración contra su rostro. El olor era nauseabundo, como si se tratara de un cadáver descompuesto. El impulso de vomitar era difícil de controlar. A pesar de que se preparó mentalmente para esto, Marco con mucha dificultad intentaba mantener la calma, pero ahora se arrepentía totalmente de lo que había hecho. Tampoco duró mi valor, pensó mientras las piernas le temblaban. Voy a morir, se decía. La bestia con sus manos empezó a palpar el rostro de Marco con tosquedad, que rápidamente se convirtieron en dolorosos rasguños. Las manos de la bestia empezaron a temblar con ansiedad. Estaba desesperada por comer. Su respiración se agitaba con el paso de los segundos. Entonces ella intentó arrancar la tela que protegía los ojos de Marco. Él luchó por detenerla, pero la fuerza de esa cosa era mucho mayor y terminó por arrancársela bruscamente. Marco estaba aterrado. Él iba a morir. En su desesperación se cubrió los ojos con sus manos lo más fuerte que pudo, pero la bestia las apartó fácilmente y abrió los párpados de Marco con sus uñas putrefactas. Finalmente, y de manera inevitable, se veían cara a cara.
La bestia esbozaba una sonrisa hambrienta de oreja a oreja. No esperó ni un segundo más. Miguel, hábil y velozmente, atacó a la bestia con un ladrillo, golpeándola fuertemente en la cabeza, aturdiéndola por valiosos segundos. Este se había quitado la tela de los ojos, ya no tenía sentido alguno mantenerla. Ni cortos ni perezosos, ambos hermanos aprovecharon la oportunidad y comenzaron a correr, esperando poder perder a la bestia y salvar sus vidas. Corrían lo más rápido que sus piernas les permitían. Huían de la muerte, la posible inevitable muerte. La sensación de ser una presa era insoportable. Marco estaba cercano a colapsar mentalmente. No podía soportar la idea de morir. La bestia se recuperó y emprendió rápidamente la persecución, realizando destrozos en su camino. Nada le estorbaría, estaba furiosa y hambrienta. Luego de unos minutos, los hermanos ya estaban quedando exhaustos. Los gritos de la bestia se oían muy cercanos. Era cuestión de segundos que los alcanzaran. Esta vez no había posibilidad de que alguien los ayudara. Nadie les abriera la puerta. Las opciones se terminaban. De un momento a otro, la bestia se detuvo en seco, como si hubiera algo más importante que la persecución. Los hermanos, sin mediar palabras, lo supieron de inmediato. Era muy obvio. Alguien había visto el rostro de la bestia. Un par de niños, desde la ventana de su casa, habían sido víctimas de la curiosidad. La bestia, sin perder el tiempo, se dirigió velozmente a la casa de los infantes y arremetió la puerta como si se tratara de un toro. Las embestidas debilitaban cada vez más la puerta de madera, mientras el padre de ellos, con la fuerza que tenía, intentaba detener la puerta e impedir que entrara a su casa. Los aterrados niños lloraban incesantemente. Era inevitable que tarde o temprano esa puerta caería y todos dentro morirían. Marco se dio cuenta de que con la bestia distraída, esta era su oportunidad, así que emprendió el escape, pero sintió el tirón de cuerda que lo unía con su hermano. Miguel se mantuvo en su lugar. Él estaba temblando de rabia, apretando fuertemente los puños. No podía dejar de recordar lo que pasó con los otros niños. No podía permitir que esto pasara otra vez. No podía dejar que eso sucediera. Marco trató de hacerlo entrar en razón. No había forma alguna de salvarlos. Era un suicidio, pero Miguel ya lo sabía. Miguel cortó la soga que los unía y, sin responder más, vio a su hermano directamente con una triste mirada de despedida y corrió rápidamente en dirección a esa cosa. No estaba actuando con la cabeza, actuaba con el irracional corazón. «¡Te van a matar, idiota!», gritó Marco, mientras la silueta de Miguel en el horizonte se hacía cada vez más pequeña. Veía a su hermano dirigirse a la muerte. Él era su responsabilidad. Debía tomar una decisión: el posible escape o la segura muerte. «Carajo», pensó, «de todas formas, ya vi la cara de esa cosa. Es posible que igual esté condenado. Juramos que hoy terminaría todo, ¿cierto? Para bien o para mal», se dijo a sí mismo mientras apretaba los puños. La bestia embestía raudamente la puerta de los niños y su padre. Miguel había logrado acercarse sin hacerse notar y la tomó por sorpresa con un machete en la espalda, creando un profundo corte. La bestia soltó un gran grito de dolor. Muy furiosa se reincorporó y giró su mirada lentamente, viéndole a los ojos sin parpadear. La bestia era una mujer enorme, muy alta y delgada, con largos brazos y largas piernas. Su piel era bastante pálida, con ojos negros y cabello oscuro. Las uñas de sus manos eran afiladas como las de un tigre. Su ropa era gris y tenía manchas de sangre. Su mirada, enfocada en Miguel, era como la de un felino antes de atacar. Entonces, en un parpadeo, embistió a Miguel lanzándolo varios metros contra un árbol. Él estaba muy golpeado. Intentó recuperarse, ponerse de pie, pero el arduo dolor no lo dejó. Él no era tonto. Él sabía lo que venía. La bestia avanzaba lentamente hacia él. La satisfacción se apoderó del rostro de Miguel, ya que detrás de la bestia notó que los niños y su padre huían sin ser notados gracias a su distracción. Su sacrificio no sería en vano. Eso lo reconfortó. Este cerró sus ojos esperando su fin, mientras las garras de la bestia se elevaban listas para darle la estocada final.
Un golpe contundente impactó la cabeza de la bestia, aturdiéndola. Marco había logrado llegar a tiempo. Él tomó rápidamente a Miguel malherido en sus hombros y emprendieron la huida. Corrieron tanto como pudieron, intentando perderla de vista. Ambos sabían que no llegaría muy lejos. La bestia les había alcanzado mucho más antes de lo esperado. Estaba frente a ellos, cerrándoles el paso. Les había puesto contra la espada y la pared. No había cómo correr, ni manera de esquivarla. No había nada más que pudieran hacer. Habían perdido. Miguel miró a Marco con tristeza. Este le pidió perdón. Marco solo atinó a sonreírle, cosa que no había hecho hace mucho tiempo. Sin ya nada que perder, Marco gritó lo más fuerte que pudo: «¿Cuál es tu nombre, bestia?». Para sorpresa de ambos, la bestia sorprendentemente sonrió con sus putrefactos dientes ante la pregunta. Con lo que parecía satisfacción, ella le respondió fuertemente con múltiples voces al unísono: «Yo soy la oveja negra, el heraldo del cuervo, el hambriento, el uno de muchos, el inicio del final. Yo soy Belial». Esta extendió sus garras lista para destrozar a ambos, pareciendo disfrutar cada segundo de su terror. Un par de pitidos molestos interrumpió su gozo. Eran los sonidos de las alarmas de los cronómetros que llevaban los hermanos. Belial se detuvo, no entendiendo qué significaba tal sonido. Su expresión se volvió incrédula. Rápidamente giró su mirada al cielo, notando que la tormenta empezaba a despejarse. Guardó sus garras y miró sus manos, que perdían su palidez. Por primera vez, la bestia parecía aterrada, como si hubiera cometido un gran error. Dio la vuelta velozmente y empezó a huir. No había dudas, ella perdía su poder. Por primera vez estaría débil y vulnerable. Los hermanos sabían que esta era la oportunidad que estaban esperando. Después de tanto tiempo y tantas muertes, pagaría todo lo que hizo. «No podemos dejar que escape, no podemos dejar que vuelva a pasar», exclamó un adolorido y agotado Miguel. «Vamos por esa maldita», gritó Marco. Belial corría, aunque al principio velozmente, parecía agotarse progresivamente. Mientras pasaba el tiempo, estaba herida, ella suspiraba, cada vez corría más lento, cada vez con menos tiempo para ocultarse. Ella giró y vio como dos figuras detrás de ella la perseguían. Le aterrorizó ver cómo de a pocos las personas del pueblo abrían sus puertas y ventanas, saliendo al exterior. El escándalo los había alertado. La bestia estaba débil al fin y no iban a contener su furia. El cabello largo de Belial se caía por pedazos, su piel dejó de ser pálida, sus ojos se normalizaban, sus ropas se desprendían y la tormenta se desvanecía. Ella ya no podía más, ya no tenía más fuerzas. En ese momento, Marco y Miguel la alcanzaron y la tumbaron al piso con toda la fuerza que les quedaba. Miguel se reincorporó con la furia hirviendo dentro de sí. Tomó una enorme roca del suelo y antes de aplastar su cabeza, miró hacia abajo suyo y se detuvo. Ya no quedaba nada de la bestia a la que se enfrentaron. Ella no era más que una chica llorando de miedo. Ella era una mujer joven, no debía pasar los 24 años. Les miró aterrada y sollozando. Rogó por su vida, que no la mataran. Suplicó que la dejaran ir, diciendo que ella no tenía la culpa, que tenían que ayudarla porque la gente la iba a matar. La duda se apoderó de ambos. Nunca imaginaron algo así. No sabían qué hacer, no sabían si creerle o no. Posiblemente era una trampa. De inmediato Marco le exigió que les diga cómo podían detener a la tormenta y a la bestia Belial. Ella accedió de inmediato, le juró que les diría todo, pero debían ayudarle a escapar. Antes de siquiera poder decidir qué hacer, la furiosa muchedumbre llegó e hizo a ambos atrás de golpe. Los primeros pobladores la vieron e inmediatamente la reconocieron. Sabían quién era, identificándola como Marlene. Vociferaban insultos y maldiciones hacia ella,
Todos estaban iracundos y comenzaron a golpearla mientras ella gritaba pidiendo auxilio. Miguel trató de calmarlos y explicar lo que sabían, pero era inútil. Ambos intentaron interceder para evitar que la maten. Los hermanos gritaban lo más fuerte que podían, que había una manera de detener esto, y ella era la única que sabía cómo. Pero nadie los escuchó, todo era un pandemonio. Ambos fueron golpeados por la muchedumbre. Como resultado, Marco quedó casi inconsciente. El cielo empezaba a nublarse, la tierra cambiaba de tonalidad. El color rojo sangre era acompañada de una tormenta que regresaba silenciosa y sigilosamente. Nadie de la muchedumbre hambrienta de venganza y sangre parecía notarlo. Los hermanos parecían ser los únicos conscientes de ello, los cuales esta vez no sabían si quedarse o huir. Los puñetes, patadas y arañazos no cesaban mientras ella seguía viva. Ya no era una opción salvarla, lo más piadoso era dejar que muera y no alargar su sufrimiento. Uno de los iracundos pobladores se abrió paso entre los demás, levantando en brazos una enorme motosierra oxidada. El furioso hombre se acercaba paso a paso hacia la pobre chica. La casi inconsciente mujer, a pesar de estar casi muerta, se llenó de horror y lanzó un último grito de terror. Este fue silenciado rápidamente de la manera más cruel posible. El cuerpo decapitado de aquella chica yacía tirado. Los asesinos celebraron. La multitud vitoreaba su victoria ante un cadáver el cual posteriormente varios levantaban sobre sus cabezas. Un cadáver el cual aún no los satisfacía, ya que empezaron a desmembrarlo, levantando los restos como si fueran trofeos. Habían perdido su humanidad. Algo estaba espantosamente mal en su interior. No parecían ser personas. Ahí había algo más, algo dentro de ellos, algo horrible e indescriptible. Era como si estuvieran podridos. Totalmente horrorizados, los hermanos eran espectadores de un festival macabro digno del mismo infierno. Nunca se imaginaron que un ser humano pudiera ser capaz de tanta repugnancia. Un acto de ajusticiamiento se había vuelto una fiesta infernal. Ya no eran humanos, eran títeres de alguien o algo, actuando como acólitos del Señor Tenebroso, del mismo diablo. Eran demonios sin cola ni cuernos. La tormenta roja estaba en su auge, siendo más fuerte que nunca. Los truenos retumbaban, las lluvias azotaban, y el color rojo sangre se apoderaba de todo y de todos. Miguel vio de entre todas las personas, entre todo ese enredo humano inmundo, un hombre tenía entre sus manos la cabeza decapitada de Marlene. Se dio cuenta de un espeluznante detalle que lo dejó helado. La cabeza estaba viva. El hombre que sostenía su cabeza no parecía estar consciente de lo que estaba haciendo. Tenía la mirada perdida, catatónica, mientras sus brazos mantenían esa cabeza muy en alto. Los otros, que tenían el resto de pedazos y extremidades, empezaban a comportarse de la misma manera. El resto de los pobladores finalmente empezaron a notar lo que estaba pasando. Los embargó el miedo y empezaban a alejarse, después huyendo despavoridos, cosa que no era nada fácil, ya que ante el pánico muchos tropezaban y eran empujados por los demás. Todos los dominados por Belial empezaron a realizar movimientos extraños, como si estuvieran sincronizados, siendo cada uno de ellos parte de un solo ente. Todos los poseídos se acercaron entre sí, uniéndose unos con otros, como si la carne putrefacta se derritiera formando una especie de araña gigante con múltiples piernas y todo hecho de humanos. La escena era terrible. El cuerpo de Belial cada vez tomaba más forma con cada cuerpo que se les unía. La cabeza de Belial reía. «Esto recién empieza», gritó la bestia Belial. La bestia mutaba nuevamente. La bestia se solidificó, volviéndose un único ser demoníaco. Marco y Miguel no cabían dentro de sí. Anteriormente, por unos pequeños instantes, creyeron que todo había terminado, que al fin la bestia había muerto, que todos se habían liberado de la pesadilla. Pero no solo habían fallado,
No solo era el fin de ambos, era el fin de todo y de todos. Ambos hermanos huyeron en dirección al único lugar que se les ocurrió, la iglesia y sus muros sólidos. El camino no sería corto ni fácil, debían ser rápido, sus vidas dependían de ello. Belial finalmente ya era una araña gigante completa, con sus múltiples ojos, rápidamente identificó a sus presas y ferozmente empezó a cazar a todos los que huían. Con sus largas y múltiples piernas se desplazaba a gran velocidad y los alcanzaba asesinándolos sádicamente. La bestia gritaba y disfrutaba sin cesar. Su venganza era cruel e implacable. No los asesinaba rápido, saboreaba cada segundo. Marco y Miguel tuvieron suerte, ya que la bestia estaba bastante entretenida. Gracias a esto y a la velocidad con la que corrieron producto de la adrenalina, fueron uno de los primeros que llegaban a la iglesia. Esta resonaba fuertemente sus campanas y tenía ya las puertas abiertas. Atrás de ellos llegaban más supervivientes a refugiarse. Encerrarse en sus casas ya no era una opción. Belial arrasaba con todo. Habiendo llegado los últimos, la iglesia cerró sus grandes puertas. Belial, que no paraba de mutar, no tardó en llegar, embistiendo rápidamente la puerta que, a pesar de ser muy resistente, era claro que no resistiría para siempre. El padre de la iglesia se dirigió hacia los hermanos, preguntando qué es lo que habían hecho. Ellos, aún respirando con dificultad, explicaron lo mejor que pudieron, todo lo acontecido sin omitir detalles. El rostro del padre denotaba horror y asco. Finalizando el relato, el padre los interrumpió. Todo lo que le habían contado lo dejó con una mirada pensativa, como si atara cabos sueltos. Los hermanos empezaron a sospechar que el padre sabía algo que ellos no. Sin perder más el tiempo, él les dijo que lo escucharan con atención. Hoy al amanecer, al abrir la puerta principal, me encontré en el piso un pedazo de papel doblado entre sí. Lo recogí con curiosidad pensando que se trataría de alguna confesión, pero al abrirla y leerla solo encontré poemas sin ningún significado o mensaje. ¿Creen que pueda estar relacionado a esa cosa? Padre, ¿podría leer el poema?, dijo Marco. Su petición se vio interrumpida por el sonido de la monstruosa embestida de Belial, que continuaba arremetiendo la puerta. Lea el poema, padre. Se oyó una voz detrás de los hermanos, los cuales se sorprendieron por la intromisión. El hombre de barba que habían conocido después de la primera tormenta salía de la oscuridad y se hacía presente en la reunión. No tenemos tiempo que perder, léalo, dijo esto fríamente. El padre, nervioso, inició el relato intentando no ser nuevamente interrumpido. Sacó de sus ropas una carta maltrecha y sucia, empezando a leerla. Las puertas fueron abiertas por aquel que nunca debió nacer, guiado por el que nunca debió estar allí. El fuego espectral se une con la carne y hueso. Los cánticos de los condenados retumban en la cabeza de los elegidos, anclando el norte de su destino. Las manos intentan resistir, los ojos intentan no ver, la boca intenta no sonreír. La culpa, la vergüenza, la inmundicia, se sirven todos pasados el festín. Oh, maravilloso festín, delicioso manjar. Duele, duele mucho, duele. Y continuará doliendo, mi doncella. No puedes detener la noche, no puedes detener el hambre. Vamos, mira lo que has escrito. ¿Son acaso las cosas que querías que diga? Te sientes impotente. No debiste hablar con extraños. No puedes negarme. Tú también disfrutas esto. Los odias, ¿verdad? Deseas con mucha fuerza culparme de todo, pero no puedes negar que has tenido el control. Niega tus sonrisas mientras aprietas los dientes, niega tu éxtasis, niégalo, niégalo, mi doncella. Déjame ir, déjalos ir, quita el ardor de mi corazón dentro de él. Quema, duele, destrúyelo, no más dolor, no más. Tú sabes que no lo haré. ¿A quién te diriges, niña? Todos se miraron entre sí. El mensaje era claro, demasiado claro. Ella, la pobre chica, realmente tenía las intenciones de contarnos todo. ¿Cómo detener a Belial?, dijo Miguel, y ellos la masacraron.
No podíamos hacer nada, eran demasiados, dijo Marco. No han puesto atención, ¿verdad? Ella ya nos dijo cómo detenerla, dijo el hombre de barba. El resto lo miró incrédulo. El corazón, dijo el padre exaltado. Sí, pero no solo el corazón, sino lo que está dentro, dijo Marco. ¿Y qué es lo que está dentro?, preguntó el padre. Ya lo averiguaremos, replicó el hombre de barba. Miguel era el único que quedaba en silencio. Mientras los otros continuaban discutiendo, él solo podía pensar en el gran esfuerzo que hizo esa pobre chica para llevar esa carta hasta la iglesia, luchando por el control de su propio cuerpo con tal de dar el mensaje. Es por eso que encontramos a Belial en la iglesia. Quería recuperar esa carta. Debemos atacarle, no hay otra opción. Esa puerta no resistirá mucho y esta noche ya se ha excedido. Es claro que la tormenta esta vez no va a terminar por sí sola, exclamó el hombre de barba. Los hermanos y el padre asintieron en señal de conformidad. Prepararon minuciosamente un plan y reunieron a los hombres y mujeres que se ocultaban en la iglesia para brindar una última misa. El padre nuevamente fue el encargado de darles esperanza, la cual ya había casi desaparecido de los ojos de quienes lo escuchaban. El padre siempre fue un gran orador y logró convertir el temor de la gente en motivación para actuar, para luchar contra ese demonio que no cesaba de embestir sus puertas, agrietándolas más y más. Hoy, el demonio toca a nuestra puerta. Escúchenlo, quiere arrancar nuestras vidas. Ya hemos visto lo que les hizo a nuestros padres y madres, hermanos e hijos, amigos y vecinos. Hoy quiero que sean valientes. Hoy quiero que levanten las miradas con coraje y determinación. No vamos a permitir que nos haga lo mismo. Debemos luchar, debemos combatir la oscuridad. Es hora de acabar con el demonio. ¿Están conmigo?, exclamó el padre. Su público rugió con bravura. Estaban listos y no había tiempo que perder. En las afueras, la bestia rugía mientras arremetía, notando que los próximos golpes derribarían las puertas. Antes de realizar estos últimos golpes, ésta se detuvo al sentir la caída de algunos pequeños escombros sobre ella, por lo que la hizo levantar la mirada. Grande fue su sorpresa al ver a 6 hombres en la parte más alta del campanario, los cuales sorpresivamente lanzaron la pesada campana de la iglesia encima suyo. El ataque fue certero y brutal, impactando directamente en la bestia, causándole un gran daño que debilitó parte de sus piernas. Esta inmovilizada rugía de dolor mientras sangraba. No había tiempo que perder. Un segundo grupo, liderados por el padre, habían logrado posicionarse detrás de la bestia. Estos estaban armados con palos, trinches, martillos, gasolina y antorchas. Habían perdido el miedo, finalmente se enfrentaban al demonio que tanto temieron. Aprovechando que Belial aún no lograba recuperarse y ponerse de pie, rápidamente empezaron a atacar a la araña. Esta chillaba y se sacudía, lanzando por los aires a varios de ellos. Los que lograron sujetarse la apuñalaban sin cesar. La bestia pudo alcanzar a alguno de ellos masacrándolos en el acto, pero ninguno de ellos lograba acercarse a su pecho. Uno de ellos sacó una gran botella y la roció de gasolina, prendiéndola en fuego con una antorcha. La bestia sufría descomunalmente, se retorcía gritando. En su desesperación, con sus largas patas, logró alcanzar a otros 2 de ellos, matándolos en el acto. Belial sintió tirones de cuerda en todo su cuerpo. Todas estas distracciones habían dado el tiempo suficiente para que varios jinetes de caballo lograran atar sogas en ella. El hombre de barba lideraba a estos hombres y mujeres. Entre todos jalaron fuertemente las sogas. Estos tiraron nuevamente hacia atrás con mucha fuerza, logrando temporalmente someter a la bestia. Esto no iba a ser suficiente. La fuerza de la bestia era monstruosa y esta no paraba de mutar. Cada vez era más grande y más fuerte. No tardaría mucho en liberarse. El hombre de barba gritó: «Ahora es el momento, suban». Marco y Miguel y otros 4 hombres habían estado esperando este momento. Sabiendo que tenían pocos segundos, se abalanzaron sobre ella. Los hermanos escalaron el cuerpo mientras intentaban esquivar la cabeza de la bestia que intentaba matarlos a mordidas. A pesar de los amarres, la bestia logró matar a 2 del grupo.
No había tiempo que lamentarse, estaba muy cerca, llegando al lomo de la bestia. Finalmente alcanzaron la cima y vieron el torso de la mujer que resguardaba su corazón dentro de sí. Era una oportunidad única. De inmediato Marco y Miguel sacaron cuchillos bañados en agua bendita y fuertemente la apuñalaron repetidas veces. La bestia chillaba de dolor mientras se sacudía. A pesar de sus gritos, los hermanos se dieron cuenta que eso no la debilitaba, mucho menos la mataba, solo le provocaba dolor. Los hermanos se miraban uno al otro como diciéndose: ¿y ahora qué? Miguel no se rindió, la apuñaló más y más, haciendo más grande y más profundo el corte. Antes de acuchillarla una vez más, se detuvo de golpe. Por un instante había notado algo increíble. Su mirada se dirigió al agujero que había hecho. Marco no entendía qué es lo que había visto su hermano y le gritaba que siguiera atacando, ya que la bestia se estaba soltando. Pero Miguel lo ignoró. Este guardó silencio y le dijo a Marco que con ambas manos abra más el agujero del pecho de Belial. Marco miró con detenimiento y entendió. De aquel agujero sobresalía un resplandor rojizo sangriento. Había algo allí dentro. Miguel no necesitó que le dijeran palabra alguna. Metió su brazo allí lo más profundo que pudo, mientras Marco lo abría lo más que podía. Miguel logró encontrar aquel resplandor y extraerlo con fuerza. Abrió su mano y descubrió un cristal de cuarzo rojo. La bestia se desesperó totalmente, se sacudía de manera increíble. Algunos de los caballos comenzaron a caer al piso. Tenían que destruir a esa cosa como a dé lugar. Marco, con la poca fuerza que le quedaba, le gritó a su hermano que bajara y la destruyera. Grande fue su sorpresa al ver el rostro de Miguel. Miguel sujetaba fuertemente el cristal de cuarzo en su mano mientras su mirada estaba perdida. Visiones se apoderaban de su mente, cosas horribles y repugnantes sin sentido ni cordura. No era algo que una mente pudiera soportar. Él empezó a respirar rápida y profundamente. Unos segundos, su rostro demostró tristeza profunda, pasando a preocupación. Luego, agresivamente empezó a temblar con una expresión de sorpresa, aterrada, que rápidamente pasó a una expresión de asco y horror. Mientras Marco seguía gritándole de porrazo, Miguel volvió en sí y empezó a gritar: ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Destrúyelo! ¡Destrúyelo! Miguel metió el cristal de cuarzo dentro de un trapo y lo lanzó hacia el padre que se encontraba debajo de ellos. El padre recibió el trapo y de inmediato comenzó a correr desesperadamente. En ese momento, la enorme bestia mutada tiró fuertemente e hizo caer a los que sujetaban las sogas. Se liberó totalmente de lo que la aprisionaba. Lanzó por los aires a los hermanos, golpeándolos mucho. La bestia no permitiría que el padre huyera. Se inclinó rápidamente y alcanzó al padre con sus garras. Este estaba empalado, desde su espalda hasta su pecho atravesado por completo. Era un milagro que siguiera respirando, moribundo, pero con la mano fuertemente cerrada sin soltar el trapo con el cristal de cuarzo. Su cuerpo fue elevado hacia la boca de la araña, quien quería verle cara a cara. El rostro de Belial emergía de la boca de la araña. Esta sonreía de oreja a oreja, disfrutaba verlo agonizar. El padre, con su último aliento y tristeza en su rostro, le dijo: «Perdóname, mi niña». El padre cerró sus ojos muriendo. La mano ligeramente se abrió, desenvolviendo el trapo. Belial vio horrorizada que en su mano solo había una piedra común y corriente. Aterrada y desesperada, giró su mirada rápidamente al suelo. Marco, con un gran martillo entre manos, aplastaba con toda la fuerza que le quedaba el cristal, el cual finalmente se destruyó. Este se partió en 1000 pedazos, se liberó un gran poder y creó una serie de sismos en la tierra y truenos en el cielo.
La bestia gritó horriblemente, luego agonizantemente, mientras múltiples voces malditas y un resplandor enorme salían del cristal destruido. La luz escapaba lentamente de los ojos de Belial. La araña gigante perdió todo lo que le quedaba de energías y cayó al suelo sin vida. Esta vez no había dudas. Belial finalmente estaba muerta. Todos fueron testigos cómo la tormenta se desvanecía. El clima rápidamente volvía a la normalidad. Se sentía como la paz abordaba a todas las personas. Los heridos poco a poco se recuperaban. Miguel salió de entre los escombros poniéndose de pie. Esa sensación de desesperación, de perdición, de odio, ya no estaba más. Desapareció de todos y de todo, reinando nuevamente la alegría. Las aves en el cielo cantaban. Era totalmente distinto. No había cómo explicarlo, pero todos de alguna manera sabían que la tormenta nunca más volvería al pueblo. Las celebraciones retumbaron en todas direcciones, las risas, los abrazos. Los hermanos fueron espectadores del fin del terror. Días pasaron y ya habiendo descansado merecidamente, ya recuperados, con mochilas de viaje listas, reabastecidos y habiéndose despedido de todos, desde el horizonte Marco y Miguel avistaron por última vez un pueblo que no volverá a ser atormentado. El hombre de barba les había dado un obsequio, con la condición de que le abrieran al llegar a su hogar. Miguel se detuvo para levantar un gran tablón de madera que parecía estar en el suelo desde hace mucho tiempo. Al levantarlo y limpiarlo, este decía lo siguiente: bienvenidos a Inferno. Volvamos a casa, Marco. Claro que sí, vamos hermano, se dijeron uno al otro. Ambos finalmente habían abandonado el pueblo y ahora emprendían el camino hacia el bosque en busca de su ansiado hogar. Miguel se veía muy entusiasmado. Marco, en cambio, estaba un poco más serio, muy pensativo. Tenía la esperanza de no volver a pasar una experiencia similar jamás en su vida. Aún así, no podía quitarse de la mente qué es lo que Miguel había visto al sostener el cristal de cuarzo. Quería saberlo, a pesar de que éste decía no recordar nada. ¿Cómo es que esa pobre chica se convirtió en eso? ¿A dónde iban los helicópteros que los guiaron hacia el pueblo? ¿Este es el único lugar maldito? Eso espero, se dijo a sí mismo, mientras caminaba y admiraba en el proceso a un bello cuervo parado sobre un viejo árbol. Marco casi juraría que por un breve instante lo vio sonreír.